Queridos hermanos, muchas bendiciones. Yo recuerdo cuando se inició la construcción de uno de los centros más grandes de una de las ciudades del Caribe. Me tocó ver los días en los que solo había hierba verde y un poquito de basura acumulada en el terreno donde se iba a construir. Y pude ver cómo se desarrollaba la construcción paso a paso y fase a fase. Primero se inició el movimiento de tierra en un solar que cubría varios miles de metros cuadrados. Muchos tractores trabajaron en eso. Luego empezaron a abrir grandes huecos para las fundaciones. Luego se montaron grandes grúas para mover material de un lado a otro. Así que poco a poco y por muchos meses pude presenciar cómo se llegó a construir un gigante y hermoso centro comercial. Hoy, ese gigante centro comercial alberga decenas de tiendas de todo tipo. Pero la pregunta es, ¿cómo nació todo esto? ¿Cómo se llevó a cabo? Todo esfuerzo de construcción requiere de mucha planificación, motivación, energía, esfuerzo, paciencia y sacrificio. Como cristianos, todos hemos sido llamados por Dios para dos cosas: para construir y para ser construidos. Quisiera hablarles sobre el tema la mentalidad edificadora del cristiano. Y quisiera invitarlos al libro de Esdras, capítulo 3. Los 7 primeros versículos. Les ruego que me sigan donde están con sus Biblias en sus manos. Y para iniciar, permítame abordar algunos antecedentes. Lo que hoy llamamos los libros de Esdras y Nehemías, inicialmente eran un solo libro. El pueblo de Israel regresó a su tierra luego de estar 70 años como cautivos en Babilonia y se reunieron como un solo cuerpo para edificar el altar en donde iban a adorar a Dios. El libro de Esdras trata del cumplimiento de una profecía de Jeremías. Jeremías profetizó muchos años antes que el pueblo fuera llevado cautivo por 70 años, producto de su desobediencia a Dios. Después de 70 años de cautividad, algunos habían logrado progresar comercialmente allá, tenían negocios, otros tenían puestos importantes en el gobierno babilónico. Y estos decidieron quedarse en Babilonia. Así que se quedaron en Babilonia. Este era el grupo de los que se quedaron que no tenían ningún arraigo por su tierra. Estos representan a los cristianos de vista corta, los que no tienen visión, cristianos que no tienen arraigo por las cosas de Dios. Pero muchos añoraban su vida en Israel. En Babilonia no tenían templos ni altares. Nabucodonosor, rey de Persia, se había llevado a miles de judíos a Babilonia. Y estamos hablando del año 605 a.C. aproximadamente. 70 años después, en el año 538, antes del nacimiento del Señor, parte del pueblo judío regresó con Zorobabel a la cabeza. Este Zorobabel era capitán de la guardia del rey. El primer grupo que regresó era de aproximadamente 42.360 personas, con todo amor a su patria y a su tierra, dispuestos a edificar y vivir nuevamente como pueblo, como comunidad. Al llegar a Jerusalén, la primera y más importante preocupación del pueblo fue la edificación del altar de Dios. El pueblo invirtió 4 meses y miles de kilómetros para llegar desde Babilonia a Israel.
Tal era el celo por ordenar sus vidas con Dios, que dejaron todas responsabilidades, todas obligaciones para construir el altar de Dios. Construir el altar para ellos era símbolo de reconstrucción de sus vidas. Para nosotros, construir el altar es símbolo de restitución de nuestra relación con Dios. Ningún cristiano debe olvidar esto. Erigir y mantener el altar implica decirle al Señor: mi relación contigo es primero. Dice la Escritura que vinieron como un solo hombre. Esdras 3:1. Y esa es la actitud que agrada a Dios. Poner siempre por delante las cosas de Dios implica agradar a Dios. Tan pronto como el altar fue levantado, el sacrificio fue continuo. Todos los que entraron en Jerusalén entraron con una mentalidad de edificación. Inmediatamente construido el altar, la meta era edificar el templo para Dios. Y nos dice Esdras, capítulo 3, versículo 6, de manera muy elocuente: pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El altar era lo primero. Así como el altar debe ser lo primero en nuestra vida, ahora lo más importante era completar la obra. 6 meses les tomó la preparación de los materiales para la construcción. Y dice el versículo 8 que todos los que habían venido de la cautividad empezaron a trabajar, todos. Notemos que no es casualidad que el versículo 9 nos vuelva a decir: como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Era tan solemne para ellos el inicio de la construcción que dice la Escritura en el versículo 10 de Esdras, de este capítulo, que cuando los albañiles echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas sacerdotales y con trompetas, y a los levitas con címbalos, para que alabaran a Dios. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, y aclamaban con júbilo, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. En cada uno de ellos había un genuino amor por la obra de Dios, un genuino amor por el templo donde se reunirían a adorar a Dios. Si algo debe desarrollar el cristiano es amor y respeto por la casa de Dios. No estamos hablando de veneración, estamos hablando de amor y respeto. 70 años sin tener un lugar donde adorar a Dios. 70 años viviendo en un lugar donde nunca se oyeron los cantos que se cantaban en Israel. 70 años cantando cantos de tristeza. Y creo que es oportuno que veamos por unos minutos el Salmo 137, 1:6, que hace referencia a esta situación. Es un canto de tristeza que recuerda la época del desierto en Babilonia. Y dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos canto a Jehová en tierra de extraños? Como cristianos debemos desarrollar amor por el lugar donde adoramos a Dios. Recuerdo la primera vez que visité el lugar donde había estudiado, hace algunos años. Después de mi graduación, recuerdo cuando llegué al lugar donde recibíamos clases. La universidad donde había cambiado un tiempo de mi vida por años de estudio. La universidad también había cambiado.
Pasé, di una vuelta por la universidad, sus oficinas, hasta llegar a las oficinas administrativas y encontré una hoja, una nota adherida a la pared que me llamó la atención. Era un memorándum de la facultad para todos los estudiantes y hablaba del reciente fallecimiento del director del programa donde había estudiado. Un hombre entregado a la enseñanza. Mi corazón se estremeció porque además de ser un excelente profesional era un excelente ser humano. Cuando llegué a la universidad me trató de manera especial. Cuando vi esa nota ya no pude más y mis ojos se humedecieron. Toda una luz de gratos recuerdos se me vinieron encima. El pueblo hebreo añoraba su vida en Israel. Hermano o hermana, siente amor por el lugar donde usted y yo adoramos a Dios. Dice el versículo 12 que los gritos de alegría eran tan grandes cuando estaban construyendo el altar y el templo que se escuchaban desde muy lejos. También lloraban los que se entristecieron, cuando recordaban la suntuosidad del templo anterior. Hermanos, hermanas, ¿estamos dispuestos a construir? Habrá tiempo de ataques, tiempos de guerra y tiempos de desánimo. Algunas veces se acercarán a nosotros extraños, pero otras veces serán los samaritanos que están cerca de nosotros, tratando de destruir la obra. Y no me estoy refiriendo únicamente a la construcción del templo, a la construcción de nuestras vidas. ¿Estamos preparados para contrarrestar todo tipo de ataques? Siempre tendremos a un Dios que nos va a levantar. Y Él enviará a Ageos y a Zacarías para levantarnos. Levántate, hermano, y trabajemos. Cada uno levantando, aunque sea un grano, recogeremos quintales. El Señor nos está llamando a una obra colosal de levantar un templo físico y un templo espiritual. Vamos a la carga. Bendiciones.